Es el 5 a.C. y Jesús está naciendo en una pequeña ciudad llamada Belén, en el antiguo Israel. Probablemente hayas escuchado la típica historia navideña antes, pero hay muchos detalles en los que la mayoría de la gente se equivoca. Por ejemplo, Jesús no nació en un bonito establo como el de los establos de Navidad. Los establos en Belén estaban ubicados dentro de cuevas. Imagina tener a tu bebé en una cueva oscura, rodeada de animales malolientes. Otra cosa que más se equivoca con la Navidad es que, aunque Dios envió pastores a visitar a Jesús la noche de su nacimiento, los magos no estaban allí. Vinieron más tarde después de que María y José llevaron a Jesús para ser dedicado en el templo de Jerusalén. 40 días después de que nació, justo cuando se iban, los magos llegaron de su casa en el este. Vinieron buscando a Jesús, pero lo extraño es que aquí es donde estos hombres hacen una pregunta al rey de Israel, que es mucho más impactante de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. De hecho, es esta pregunta la que dividirá a toda la nación y conducirá al asesinato de Jesús, junto con muchos otros. Pero antes de hablar de eso, primero debes comprender cómo era la vida en ese momento. El Imperio Romano había conquistado todo esto, incluida la pequeña nación de Israel donde vivía Jesús y su pueblo. Roma estableció duros gobernantes para controlar la tierra, como Herodes, el rey de Israel. En ese momento, el pueblo judío estaba desesperado por un salvador, un rey que podría salvarlos antes de que los romanos los conquistaran por completo. De hecho, a los judíos se les había prometido un rey así, por sus antiguos profetas. Así que solo imagina lo que Herodes pensó cuando los magos le preguntaron dónde estaba el recién nacido rey de los judíos. Probablemente no fue tan sabio preguntarle al actual rey de los judíos dónde estaba naciendo su reemplazo. Es por eso que después de que los magos visitaron a Jesús, Herodes ordenó que todos los niños menores de 2 años fueran asesinados en Belén. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto, pero Herodes fue un rey violento. De hecho, Augusto César dijo que era mejor ser el cerdo de Herodes que ser hijo de Herodes. Pero Dios advirtió a María y José sobre lo que estaba a punto de suceder, y así pudieron escapar a Egipto, donde vivieron un par de años hasta que el rey Herodes murió. Y finalmente, María, José y Jesús pudieron regresar a Israel, emprendiendo un largo viaje de regreso a su ciudad natal, Nazaret. Es aquí donde Jesús pasó los siguientes 27 años de su vida, antes de irse a Betania, donde le pasaría algo que haría que la gente se diera cuenta de que Jesús era mucho más que un pobre carpintero. A pesar de que la Biblia realmente no nos dice mucho sobre su infancia en Nazaret, sabemos que uno de los hijos del rey Herodes, que también se llamaba Herodes, estaba reconstruyendo la capital de Galilea unas 4 millas al norte de Nazaret. De hecho, esta antigua capital todavía está siendo excavada hoy en día. Los eruditos creen que es probable que José, que era un carpintero experto, llevara al joven Jesús para ayudar a reconstruir esta capital. Pero me pregunto si Jesús sabía lo que este nuevo Herodes le haría a su familia. Años después, muchos creen que José falleció durante este tiempo, ya que nunca se menciona después de esto. Volvamos a lo de Betania. Jesús tenía unos 30 años cuando se fue ahí, aunque ahí pasaría algo que haría que los de su ciudad natal se burlaran de él. Cuando regresó aquí, su primo Juan vivía sin hogar en el desierto, comiendo saltamontes y bautizando a la gente en el río Jordán. En ese momento, el bautismo era una forma común para que la gente mostrara públicamente su compromiso con Dios. Pero cuando la cabeza del hijo del carpintero salió del agua, sucedió algo que asustaría a cualquiera. Los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió como una paloma sobre él, y la voz de Dios del cielo retumbó: «Este es mi Hijo amado, en quien estoy muy contento». El ministerio de Jesús había comenzado oficialmente, pero estaba a punto de regresar a casa, para hacer algo que haría que la mayoría de sus conocidos de la infancia rechazaría, intentando matarlo en el proceso. Pero primero tuvo que hacer algunas paradas importantes. Jesús dejó a la multitud para ir al desierto de Judea durante 40 días, para ser tentado por el diablo. El diablo incluso trató de hacer que Jesús probara a Dios, llevándolo a la cima del templo y pidiéndole que demostrara su poder saltando de la cima, para que los ángeles pudieran
salvarlo. Pero Jesús no lo hizo, y después de vencer al diablo, regresó a Betania, donde algunos de los seguidores de Juan el Bautista comenzaron a seguir a Jesús. Estamos hablando de Andrés y de Juan, aunque Jesús también llamó a algunos otros, como a Felipe y Natanael, y también a un pescador llamado Pedro, que haría cosas extraordinarias con Jesús en el norte. Ahora que Jesús tenía algunos seguidores, no había tiempo que perder. La madre de Jesús lo esperaba en una boda en la ciudad de Caná, cerca de Nazaret. De todos los lugares y todos los milagros que Jesús haría, su primer milagro fue aquí en esta fiesta, convirtiendo el agua en vino porque se había acabado. Esto debe haber sido impactante para los que lo vieron suceder. Pero no es nada comparado con lo que Jesús hará en el pueblo pesquero de Capernaum, que es donde Jesús viajó a continuación. Jesús va a realizar un milagro aquí, que es mucho más impactante de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Pero antes de hacerlo, primero baja a Jerusalén para celebrar la Pascua. Aquí Jesús dice sus más famosas palabras que probablemente hayas memorizado en la iglesia. Le dijo a uno de los líderes religiosos que Dios amaba tanto al mundo, que le dio a su único hijo, que quien crea en él no morirá, sino que vivirá para siempre. Jesús estaba admitiendo que había sido enviado por Dios, no solo para salvar a los judíos, sino que al mundo entero. Y eso es algo asombroso de decir, porque el ministerio de toda la vida de Jesús nunca fue más allá de aquí. Jesús luego se dirigió al norte para bautizar nuevos seguidores con su primo Juan. Pero de repente, el rey Herodes ordenó que Juan fuera capturado y encarcelado, donde más tarde fue condenado a muerte por hablar en contra del estilo de vida pecaminoso del rey y la reina. En su camino a casa, Jesús hizo una parada en una región que los judíos solían evitar, Samaria. Se detuvo en uno de los pozos de agua más famosos de todo Israel, el pozo de Jacob. Este pozo había existido durante cientos de años, incluso existe hoy en día. El arqueólogo Joel Kramer cree que hay muy buena evidencia para creer que este antiguo pozo se encuentra debajo de esta iglesia en Cisjordania, porque coincide perfectamente con la descripción bíblica y es extremadamente antiguo y profundo, como dice la Biblia. Después de hablar con la mujer samaritana sobre la vida eterna, fue a Caná y curó milagrosamente al hijo de un funcionario romano. Finalmente, Jesús regresó a su ciudad natal, en Nazaret. Había pasado más de un año desde que Jesús se fue como un pobre carpintero, y ahora regresaba como un predicador y hacedor de milagros. Pero las personas que lo habían visto crecer en Nazaret no estaban preparadas para lo que hizo a continuación. Se le pidió a Jesús que leyera un pasaje del libro de Isaías. Era una antigua profecía sobre el rey salvador judío que predicaría buenas noticias a Israel mientras realizaba milagros. Después de leer esta profecía, Jesús le devolvió el pergamino al asistente, se sentó y dijo estas impactantes palabras: «Hoy, esta escritura se ha cumplido frente a ustedes». La mayoría de la gente no se da cuenta de esto, pero Jesús no solo estaba afirmando que tenía el poder de sanar a la gente, él estaba afirmando ser el que los judíos esperaban para derrotar al imperio romano y convertirse en rey de todo Israel para siempre. ¿Te imaginas escuchar a tu amigo de la infancia reclamar ese tipo de autoridad? Por eso es que las personas se enojaron y echaron a Jesús de la ciudad, e incluso intentaron tirarlo por un acantilado. Por eso Jesús y sus seguidores instalaron su cuartel general en Capernaum. Es en este pueblo de pescadores, en la costa del mar de Galilea, donde Jesús cura a un hombre de una enfermedad horrible que había existido durante cientos de años en Israel, la lepra. Esta curación en particular conmocionó al pueblo judío, más que cualquier cosa que Jesús hizo antes, porque los judíos creían que solo su rey salvador profetizado podía hacer eso. Es por eso que después de que Jesús hizo esto, multitudes comenzaron a seguirlo todo el camino a Jerusalén. Después de que Jesús restauró las piernas de un hombre que no podía caminar en un estanque llamado Betesda, Jesús empezó a hacer algo loco. Se empezó a comparar con Dios. Dijo que al igual que Dios podía dar vida a quien quisiera, él también podía. Dijo que la gente debería honrarlo como honran a Dios. ¿Estaba Jesús diciendo lo que creo que estaba diciendo?
Esto hizo que muchos de los líderes religiosos comenzaran a planificar cómo matarlo. Pero Jesús llevó a sus seguidores de regreso a la región de Galilea y eligió a 12 hombres para estar en su equipo oficial de ministerio y seguirlo a 9 ciudades principales de la región, con la 9ª siendo la más extraña de todas. Primero volvió a Capernaum, donde curó al hijo de un soldado romano. La segunda fue la ciudad de Naín, donde resucitó al hijo de una viuda. Luego viajó por las ciudades de Corazín, predicando y haciendo milagros. La cuarta ciudad que visitó fue Betsaida. Aquí Jesús alimentó milagrosamente a 5,000 personas. Pero esto no fue nada comparado con lo que Jesús estaba a punto de hacer. Mientras Jesús rezaba en una montaña cercana, sus 12 seguidores se fueron en un barco que probablemente se veía así para cruzar el mar de Galilea. Este es un barco real que fue descubierto en el fondo del mar de Galilea y fechado en la época de Jesús. Mientras los 12 navegaban, quedaron atrapados en una tormenta mortal, pero en medio de la tormenta vieron a Jesús caminando sobre el agua. Y después de darle a Pedro la capacidad de caminar brevemente en el agua y que éste se hundiera por dudar, Jesús pudo detener la tormenta mortal con nada más que sus palabras. Si alguna vez estás en medio de una tormenta personal, no olvides nunca que Jesús tiene el control. Ahora volvamos a la historia. La multitud que Jesús acababa de alimentar siguió a Jesús a través del mar hasta Capernaum porque querían ver otro milagro. Pero cuando llegaron, no estaban preparados para lo que Jesús les diría. Jesús dijo que Él era el pan de vida y que cualquiera que comiera de Él viviría para siempre. Esta declaración parecía una locura y muchos dejaron de seguirlo aquí. Jesús luego viajó por las ciudades de Tiro y Sidón al norte, hizo milagros increíbles, pero muchos lo rechazaron. Así que bajó a la región de Decápolis, donde curó a un hombre que era sordo y mudo, y luego alimentó a otras 4,000 personas nuevamente con solo unos panes y peces. Luego subió a la 8ª ciudad principal que visitó en Galilea, Magdala, la ciudad natal de una mujer llamada María Magdalena, que tenía 7 demonios expulsados de ella por Jesús. Desde ese momento, ella lo siguió a donde quiera que fuera. Finalmente, Jesús llegó al más extraño de todos los lugares que había visitado hasta ahora, Cesarea de Filipo. Los seguidores de Jesús deben haber pensado que estaba un poco loco por traerlos en un viaje tan largo para ir a ese lugar. Echa un vistazo a esta cueva en Cesarea de Filipo. En la época de Jesús, los judíos creían que esta cueva era una entrada al inframundo. Este era un lugar donde los griegos y romanos realizaban actos repugnantes para adorar a sus dioses. Esto aquí era un santuario al dios griego Pan, y de ahí viene la palabra pánico. Por todas estas razones, los judíos se referían a este lugar como las puertas del infierno, y es aquí donde Jesús les dijo a sus seguidores que construiría su iglesia y ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Jesús estaba diciendo que no importa cuán malvado se vuelva este mundo, nada puede detener el plan de Dios para nosotros como cristianos que aman y creen en Él. Pero Jesús no solo habló de su poder, llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto y les reveló su gloriosa forma espiritual. Esto fue la confirmación de que Jesús era mucho más que un simple ser humano. Era un ser divino. Su vida en la tierra se acercaba a su fin. Por eso necesitaba llegar a Jerusalén, para anunciar algo importante que enfurecería a la gente al punto que intentarían apedrearlo. Jesús y su equipo finalmente llegaron a Jerusalén, pero fueron recibidos con hostilidad. Los líderes religiosos acusaron a Jesús de estar poseído por demonios, pero Jesús lo negó y dijo que si alguien mantenía sus palabras, nunca moriría. Los líderes religiosos le preguntaron si era mejor que Abraham, y se burlaron diciendo que ni siquiera tenía 50 años. Y Jesús les respondió, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esto fue aún más impactante que lo que dijo en Nazaret. No solo Jesús afirmaba ser inmortal, Jesús se llamó a sí mismo el Yo Soy, el mismo título que Dios había usado para sí mismo cuando habló con Moisés. Jesús estaba afirmando ser Dios. Por eso los judíos inmediatamente trataron de apedrear a Jesús. Pero salió vivo de Jerusalén y se fue con sus amigos, María, Marta y Lázaro, y luego de que la conmoción se calmó un poco, Jesús regresó a Jerusalén.
Pero después de curar a un hombre junto al estanque de Siloé, el cual todavía está allí hoy, los líderes religiosos acorralaron a Jesús en la festividad del Hanukkah y exigieron que les dijera claramente si era el rey salvador profetizado que los judíos habían estado esperando. Pero Jesús los enfureció diciendo que Dios y él son uno, y lo intentaron apedrear de nuevo, pero Jesús pudo escapar. Esta vez a la región de Perea cuando recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo de muerte. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya había muerto hace 4 días. Pero luego Jesús hizo algo que haría que casi todo Israel lo adorara. Instantáneamente resucitó a Lázaro de entre los muertos. Este fue, con mucho, el más grande milagro público de Jesús hasta ahora, y todos se enteraron, incluidos los principales líderes religiosos, que votaron para que Jesús fuera ejecutado. Después de escuchar la noticia de este nuevo milagro, pusieron de excusa que el emperador de Roma haría destruir a toda la nación si se enteraba de que alguien más que él decía ser Dios. Aunque yo creo que en realidad estaban celosos de lo popular que era Jesús. Jesús ahora estaba listo para lograr la misión por la que había venido al mundo. Luego, Jesús predicó un poco más en Perea y luego en Jericó. Regresó a Betania, donde María ungió los pies de Jesús 2 semanas antes de que Jesús fuera crucificado. Lo ungió para el entierro. Y debido a que las noticias sobre el milagro de Jesús de resucitar a Lázaro se habían extendido a Jerusalén, la gente le dio una bienvenida real, mientras cabalgaba en Jerusalén en un burro. Y después de llegar al templo, Jesús desmontó su burro y formó un látigo y expulsó a los vendedores codiciosos, que habían convertido la casa de Dios en lo que él llamó una guarida de ladrones. Después, Jesús llevó a sus seguidores al Monte de los Olivos para enseñarles. Cuando Jesús regresó a Jerusalén, luego de la cena, fue arrestado y se le impuso la pena de muerte. Jesús fue crucificado por afirmar ser quien los magos buscaban hace 30 años antes, el rey de los judíos. De hecho, este título fue clavado en la parte superior de la cruz de Jesús. Por un momento, la nación de Israel creyó que tal vez Dios finalmente había enviado a un rey que derrotaría a Roma, pero estaban equivocados. Dios había enviado a Jesús para derrotar a un enemigo mucho peor, la muerte. Pero Jesús no solo derrotó a la muerte muriendo, la derrotó resucitando de entre los muertos 3 días después. Sus seguidores apenas podían creerlo cuando los visitó en el mar de Galilea, donde habían compartido tantos recuerdos juntos. Días después, en el Monte de los Olivos, le preguntaron a su rey resucitado: «Señor, ¿restaurarás en este momento el reino de Israel?» Pero Jesús explicó que primero el mundo necesitaba escuchar sobre él. Jesús todavía está trabajando en el mundo hoy, y está ansioso por dar la verdadera vida, que dura para siempre, a cualquiera que haga a Jesús rey de su vida. Mientras los seguidores de Jesús miraban a su rey ascendiendo al cielo, un ángel se les apareció y dijo: «¿Por qué miran al cielo? Jesús va a regresar a la tierra de la misma manera que lo estás viendo irse». Para enterarse de los muchos eventos previos al regreso de Jesús, tenemos que mirar el libro de Apocalipsis, pero a la mayoría de nosotros nos cuesta entender este libro. Por eso hice un video completo explicando los 22 capítulos. Lo puedes ver aquí.